Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Les saludan Dora Garrido y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos como invitado al licenciado Juan Florencio Valverde Martínez, quien es asesor laboral especialista en la ley del ISSSTE y en UMAS. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Pues bien, nos gustaría que nos platicara, es un tema un poco no común, por así decirlo. Sabemos que es de un sector muy especializado, que son los trabajadores al servicio del Estado. Pero bueno, es algo que ahorita está afectando a un alto porcentaje de la población. Que nos explicara primero qué son las sumas, esa medida que se creó cuándo y qué son la medida del salario mínimo para calcular las pensiones. Si usted nos puede explicar primeramente qué es esto y de ahí ya para explicar lo que está sucediendo realmente con las pensiones. Claro. Todo esto parte de una reforma constitucional al artículo 26. El artículo 26 de la Constitución se ve modificado, se supone que atendiendo a la naturaleza de que todas las normas federales, cuando establecen las multas, se van equiparando o se establecen en razón de salarios mínimos. Nosotros cuando presentábamos una multa en el Distrito Federal, nos podían establecer, te pasaste el alto, te pagas de 1 a 5 salarios mínimos. Estoy hablando de una cuestión hipotética, pero así era la norma. ¿Qué es lo que establece el constituyente permanente cuando estudia este fenómeno? Dice, en razón de que se incrementan las multas, en razón de salarios mínimos, nosotros no hemos visto que se pueda incrementar los salarios mínimos de toda la sociedad, porque si incrementamos los salarios mínimos, a los que pagan las multas, a los ciudadanos, a los gobernados que pagamos multas, se les van a incrementar. Entonces se supone que el gobierno federal, atendiendo a esa bonomía que le caracteriza, pues no deseaban que se incrementara, no incrementaran el salario mínimo para que no se incrementara el valor de las multas. Eso es lo que empiezan como su razón de ser. Sin embargo, esa cuestión que ven de esa manera, por eso modifican el 26 constitucional para el efecto de que en lugar de que se establezcan en multas las leyes federales en salarios mínimos, se establezca en una unidad de medida diferente, que es la unidad de medida y actualización, que es la famosa UMA. ¿Cuál es la diferencia? La UMA se va incrementando anualmente en razón de los incrementos del índice nacional de precio del consumidor, más una décima, se va incrementando. Entonces, el INEGI hace estos tipos de estudios y los publica en diario oficial año con año. ¿Qué es lo que pasa? Que si el salario mínimo, como en los últimos años, se ha potencializado y se supone que se incrementa mayormente que el índice nacional de precio al consumidor, pues entonces los pensionados nos estamos quedando en un nivel de incrementos muy inferiores al que sufre el salario mínimo. Si el salario mínimo se subió ahorita a 142 pesos, tenemos que tener en cuenta que subió de 86 pesos a 142, pues hablamos básicamente un 40-50% que se incrementó el salario mínimo. Cuando hablamos de la UMA comenzó con básicamente un 76%, 73 pesos, y ahorita estamos en 89.62. Quiere decir que subió un 8-10%, nada más. Entonces, si las pensiones se incrementaran en razón de salarios mínimos, realmente estas pensiones se incrementarían un 60%, y que realmente se supone que el salario mínimo, por disposición constitucional, es para los satisfactores mínimos que tiene cualquier ser humano. Entonces no podemos entender cómo, si ese salario mínimo, que es para
mantener un ser humano, ya cuando estamos en una edad de retiro, ese salario mínimo no se nos respete en la cuestión de incrementos, sino que sea inferior. Entonces parece que están sancionando a un servidor público, a personas que estuvimos prestando los servicios para el Estado, para el gobierno, que nos pusimos la camiseta en un momento determinado. Ahorita se nos está sancionando con estas UMAS para vernos incrementados en una menor cuantía. Y nos vemos afectados porque no podemos cubrir las necesidades básicas. Cada vez es menos. Yo recuerdo hace algunos años que decían, pues que la cuestión de los salarios, ahorita, que lo que compres ahorita de una hamburguesa, lo compres en 5 años, esa misma hamburguesa. Con esto, si ahora, antes me compraba una hamburguesa, ahorita me como un taco de suadero. Digo, pues luego una cuestión de equiparación, de la cuestión de los valores que tenemos ahorita, en los elementos para cuantificar los incrementos de las pensiones. Claro. Licenciado, Dígame usted. si nos pudiera precisar, las sumas obviamente quedan pero muy por debajo del incremento al salario mínimo. Sí. Eso ya nos ha quedado claro. Aparte viene esta carrera, el espiral inflacionario. En realidad, ¿cuánto están obteniendo los servidores públicos en una pensión alrededor? Y además ustedes se basan en el presupuesto gubernamental, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que tenemos? Se supone que todos los servidores públicos, cuando nos retiremos, nos vamos con salarios bases de cotización. Esos salarios bases de cotización básicamente representan el 20% de un salario de un trabajador en activo. O sea, se nos reduce mucho cuando nos vamos con la pensión. Es ridículamente inferior. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con los salarios? Ahorita tenemos una política de austeridad. No quiero meterme en la cuestión de política económica del país, pero si ustedes logran ver, pasa una definición de parte de presidencia. Los salarios de los burócratas sí van a haber reducido, vamos, de directores a subdirectores, sí van a haber reducidos. Bueno, los incrementos se supone que tendrían que incrementarse en base a los salarios bases de cotización o los salarios a los sueldos tabulares. Si me reducen los salarios tabulares, pues entonces no se incrementa la pensión, porque estamos en base al presupuesto. Pero ahí también tenemos un problema, un pequeño problema, porque el artículo 123, en el apartado B, fracción 4 de la Constitución, tiene una particularidad. Establece que los salarios mínimos de los trabajadores al servicio del Estado, los salarios mínimos, no pueden ser inferiores al salario mínimo general. No puede ser. Así lo dice la Constitución y así lo mandata. Entonces, si el salario mínimo sube, toda vez que estamos en un sistema del 127, en el cual los salarios de los servidores públicos no pueden ser superiores o iguales al superior jerárquico y tiene una curva salarial hacia arriba, quiere decir que si el salario mínimo del trabajador más bajo en la administración pública se debe ver incrementado conforme al salario mínimo, automáticamente se debe ver incrementado el de todos los jefes, automáticamente. Ahorita, económicamente, nosotros vemos en pensiones de servidores públicos, algunos llegan a tener pensiones de 5,000 pesos mensuales, que básicamente están complementando
con políticas de desarrollo social como es el de adultos mayores. Pero es increíble que ahí que pueden ganar 3,200 pesos y que por 30 años de servicios tengan una pensión por jubilación, por edad y tiempo de servicios de 5,000 pesos. De repente, ¿cómo puede ser una política presupuestal de apoyo social puede ser mayor de reconocimiento a lo que corresponde a aquellos que tienen una pensión por años y tiempo de servicios? Y eso es lo que no se vale, porque si tienes 5,000 pesos, se incrementa el salario mínimo, este 40%, pues mínimo que se incremente su pensión en ese 40% y a llegar a 8,000 pesos. No se le incrementa. Nos hemos encontrado en los diferentes temas que tenemos que las propias autoridades del ISSSTE dicen que se incrementan las pensiones en razón de salarios mínimos, en vez de salarios mínimos. Cuando uno hace cuentas de esa razonabilidad económica, lo cierto es que el incremento es mucho menor a lo que se incrementan los salarios mínimos. Y aquí estamos viendo que los servidores públicos nos estamos viendo castigados, porque no están respetando ni los derechos humanos ni las bases constitucionales. Aquí es una cuestión graciosa que nos encontramos cuando estamos analizando la ley del UMA. Cuando hacen la reforma constitucional que nos manejaron con bombos y platillos de derechos humanos y el principio de progresividad que rige en la materia, bueno, va bien, estamos hablando de derechos humanos. Cuando sale la UMA primigenia, la primera que se determina en la reforma constitucional, está establecida en un artículo transitorio de esa reforma constitucional y se previó que era igual al salario mínimo. Ergo, si ese incremento al salario mínimo, esa primera UMA, esa conforme al salario mínimo, y la UMA es utilizada para los incrementos de las pensiones, entonces siempre tendrían que analizarse en base a los salarios mínimos. ¿Por qué? Porque si iríamos con un principio de progresividad, cuando ya me maneja con el UMA, con un factor diferente en su cuantificación, entonces ese derecho humano, en lugar de ser progresivo, se vuelve regresivo. Y entonces, aún hasta la interpretación que llegó a tener la Corte en esto, sostenemos que es violatorio del propio artículo primero constitucional, no solamente del 123 y del 127, porque además son graciosos. La Corte, cuando interpreta su jurisprudencia, ella hace una interpretación del apartado A, y en el apartado A se había establecido que el salario mínimo no podía ser utilizado como unidad de medida o referencia para otro tipo de valores. Lo que dejan de ver es que en el apartado B sí se estableció que los salarios mínimos nunca pudieran ser inferiores al incremento de los salarios mínimos burocráticos. Y esa es la cuestión que nos está rompiendo todos los esquemas. ¿A dónde vamos? A tratar del respeto al derecho humano y al propio marco constitucional. Además, déjame contarte una cuestión graciosa. Nosotros analizando, tenemos años de ver estos fenómenos a través de juicio de amparo, nos hemos dado cuenta que los actos de fundamentación y motivación son esenciales de cualquier acto de autoridad. Porque entonces, de cualquier sistema, las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permite. En este momento hemos llegado a percatarnos de que las autoridades no fundan ni motivan el por qué dan los incrementos de tal o cual manera a cualquier servidor público. Y es grave, porque entonces los actos se vuelven arbitrarios y lo definen al seno del propio ISSSTE.
Y lo que es más grave, de repente no han llegado a opinar cierto tipo de tribunales que la fundamentación y motivación no es requisito de los actos de autoridad para otorgamiento de pensiones, porque son actos unilaterales del Estado y definen como ellos quieran la pensión. Pero ¿cómo puede ser que no puede estar fundado y motivado? ¿Cómo puede ser que no esté sujeto al control de regularidad constitucional? ¿Cómo es posible que cualquier acto de autoridad no esté sujeto a lo que determinan los tribunales federales o estén controlados a través del juicio de amparo o a través del contencioso administrativo? ¿Por qué no están pidiendo que promuevan derechos de petición para analizar, a ver cómo me contestas, para decir si está fundada y motivada mi respuesta? Cuando nos están diciendo que son actos unilaterales de la voluntad del Estado, en el cual no se le debe dar garantía de audiencia a los servidores públicos ni a los beneficiarios de una pensión. Eso es lo triste y es lo que nos está pasando a nosotros los pensionados. Y ya te lo comentaba, ¿qué fuimos nosotros? Fuimos servidores públicos. Defendimos el presupuesto en su momento a rajatabla. Y ahorita que estamos sufriéndolo, uno se llega a arrepentir porque uno no se puso en los zapatos del otro. Y ahorita que estamos afuera, sí queremos ponernos en los zapatos, porque lo estamos sintiendo como pensionados, porque estamos sintiendo los incrementos que son minúsculos. No puede ser que tengamos pensiones de 16,000 pesos mensuales, teniendo todavía hijos, a lo mejor por sonso uno, en el cual todavía tenemos que apoyarlos en la cuestión de que sigan estudiando. Todavía no me muero y todavía como. Soy casado y todavía tengo que mantener. Tengo a mis hijos, todavía tengo que mantenerlos. Tengo que pagar luz, agua. No tengo ningún beneficio adicional. Trabajé toda mi vida en razón de la justa retribución que me correspondía conforme a mi salario. No me llevé nada que no fuera lo que me correspondía. Y llego a este momento de mi vida en el que la pensión alcanza para menos de lo que creemos que nos merecemos. Claro. Y que el marco constitucional debería ser la base para definir qué es lo que tenemos derecho. Nada más, porque no pedimos de más, sino lo que establece el marco legal. Claro, licenciado, esto entonces es en todo el sector público, las diferencias que hay en cuestión de las pensiones. Todos los que tenemos apartado B. Déjame decirte que de repente, conociendo el sector hacendario, sobre todo el bancario, ellos sí tienen cierto tipo de pensiones muy especiales. Yo me recuerdo haber visto de NAFIN, alguien que fue presidente de la OCDE, o todavía sigue siendo presidente de la OCDE, se van ellos con una pensión y sigue trabajando en la OCDE, y trabajando en la OCDE, se llegan con una pensión de jubilación de 125,000, 130,000 pesos. Qué rico. Y mientras los servidores públicos de medio pelo, pues no llegamos ni al 20%, al 15% de lo que se ganan ellos. Claro. Y esa es la tristeza en la cuestión del funcionamiento. Y bueno, queremos que haya un respeto al marco constitucional y de derechos humanos que nos corresponde. Bien, licenciado, ustedes están haciendo, un movimiento al respecto. ¿Qué es lo que están, digamos, ofreciendo o motivando a los trabajadores? Nosotros lo que hemos acercado, sobre todo con algunos compañeros que también estamos pensionados, nosotros estamos manejando promover juicios de amparo
entre los que yo me encuentro, yo también promoví mi propio juicio de amparo. Tenemos un despacho aquí en la colonia del Valle, el cual pues, nos ha costado un poquito a irlo empujando, pero sí lo que tenemos es la cuestión muy en alto ahorita la camiseta de ayudar a los compañeros pensionados. No nos gustaría que al paso del tiempo sea también un abuso para los canijos pensionados entre los cuales nos encontramos. Estamos manejando eso. Estamos poniendo de tomas a la disposición de que quien lo desee, darles el apoyo y la asesoría y la plática que se requiera para ver cuál es el problema que nos enfrentamos como grupo de burocracia pensionada. Licenciado, ¿y de verdad están prosperando estas jurisprudencias? Esa jurisprudencia le movió la Corte. Fíjate que lo chistoso, esta jurisprudencia fue graciosa porque lo maneja con una cuestión de tope de pensión como máximo. El tope de pensión máxima de los más altos niveles de los servidores públicos las fueron topadas en 10 UMAS. Equivale más o menos a 26,000 pesos, es el tope. Pero los servidores públicos no, la mayoría no vamos al tope, ni llegamos al tope, jamás. Pero cuando interpreta el propio ISSSTE, maneja todos los incrementos conforme a UMA. Y además, por lo que te comentaba, que tiene actos unilaterales y no fundan ni motivan, ni siquiera son capaces de decir que aplican con la UMA. Nada más señalan que hacen incrementos de tal o cual manera que nosotros lo que vemos es que están acercados a lo que es la UMA más ese 0.1%. ¿Qué también sale con eso? Que los promoventes tienen que hacer gastos hasta de peritos. Es increíble. Y cuando aún las autoridades del ISSSTE reconocen que se supone que nos incrementan conforme a salarios mínimos, pues entonces, ahora sí que es el acto de autoridad, el que está obligado a fundar y motivar su acto son ellos. Y tenemos que atacar eso, y tenemos que cambiar un poquito ese paradigma, y quitarnos el miedo a ir a controvertir. No tenerle miedo al juicio de amparo, porque muchos le tenemos miedo al juicio de amparo porque lo oímos en los medios como si fueran medios onerosos, que están destinados para personas de alto estatus o a los grandes corruptos en la vida. No es cierto. El amparo debe ser una figura jurídica ideada de siglos pasados. ¿Para qué? Para la defensa de las garantías individuales de las personas, de todos los gobernados. Eso somos, eso fue lo que quiso Mariano Otero, eso fue lo que hicieron. No podemos dejar de tenerle miedo al juicio y tenemos que empujar y tenemos que hablar, no tenemos que dejar que se llene, el presidente de la Corte, que están peleando por los hijos trabajadores, que están peleando por los derechos humanos. Tenemos que pelearlo como grupo, promoviendo a punta de guamazos, a punta de impugnaciones, a punta de estar cambiando los criterios. Solamente quien litiga cambia los criterios de la Corte y podemos llegar a determinar y a demostrar lo errado que está en su funcionamiento y cómo los gobernados estamos siendo sobajados de repente por una incorrecta administración de justicia. Entonces tenemos que pelearlo y tenemos que hacerlo. Claro, licenciado, este mensaje entonces va para todos los trabajadores del apartado B, quienes quieran saber realmente cómo está su salario, y de los pensionados también, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Sería para los dos, pueden Para los dos. consultarlo, si quiere dar usted algún número telefónico, y pues No. ya que se pongan Sí. de acuerdo con usted cómo es el mecanismo, ¿no? Muchas gracias. El teléfono del despacho, tenemos dos, 5525 89 39 51 y 55 25 89 39 54. Bien. Estamos en el despacho de Derba Asesores, aquí en Adolfo Prieto, 1125. Muchas gracias. Muy bien. Licenciado, pues gracias. Desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado. Esperamos contar con su participación en otra ocasión. Muchas gracias, les agradezco mucho Al contrario, a usted y bueno, a nuestros radioescuchas y cibernautas, solamente nos resta recordarlos que los esperamos la próxima semana en una emisión más de un rally informativo. La entrada a la noticia, ¿dónde? Aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despide de ustedes, Dora Garrido. Y Valquiria Lara, que les agradece el haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Licenciado, hasta la próxima. Doris. Muchas Hasta gracias. luego. Licenciado, muchas gracias, Valky. Hasta luego. Gracias a ustedes.